Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, confiando que todos se encuentren muy bien de salud en este momento, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña Javier Vinuesa y Jesús Tallos del Río, del Estudio Gómez Acebo Pombo, quienes compartirán con nosotros, ¿no?, algunas oportunidades de planificación patrimonial que existen tanto para empresas como para personas naturales extranjeros en España, así como sobre aspectos tributarios y migratorios que debemos considerar al momento de invertir en bienes raíces o en otros sectores a través de España, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría presentarnos, primero empezando conmigo, que ya muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Vanessa Watanabe, soy socia del Estudio Payet. Javier Vinuesa es socio del área fiscal en Gómez Acebo, con más de 20 años de experiencia. Está especializado en Derecho Tributario, Nacional e Internacional, en Fiscalidad Corporativa, Contenciosa Tributaria y Fiscalidad Patrimonial. Es abogado y economista, ¿no?, con máster en Derecho Tributario. Por su parte, Jesús Tallos del Río, ¿no? Jesús es asociado del área laboral de Gómez Acebo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó una maestría de Asesoría Jurídico-Laboral por el Centro de Estudio Garrigues y un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Con ellos iniciamos hoy una agenda que tiene tres temas principales, que es una primera introducción a la fiscalidad en España, y luego cómo puede ser España una plataforma para hacer inversiones internacionales. Y finalmente, Jesús nos ayudará explicándonos qué es esta Golden Visa y temas de naturalización. Por mi parte, durante esta ponencia yo voy a ser la moderadora y voy a tratar de en cada tema mencionar los temas importantes que habría que tenerse en cuenta respecto a la tributación aquí en el Perú, ¿no? Y un punto final en la agenda van a ser la absolución de las consultas de todos ustedes. Para ello, les pediría, por favor, que en la parte inferior de sus pantallas tienen una sección que se llama Preguntas y Respuestas. Allí van anotando sus preguntas y nosotros al final de este webinar les daremos respuesta a las mismas, ¿no?, en los últimos 10 minutos. Así que comenzamos. Como les decía hace un momento, en la primera parte es respecto a la fiscalidad española, ¿no? Y lo primero sería importante conocer es cómo, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, entre ellos los ciudadanos peruanos, si calificarían o no como para efectos fiscales en España, o cuáles son esos requisitos para calificar como residente fiscal en España. Javier, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Perfecto. Pues sí, muchas gracias Vanessa, y gracias a Payet por organizar este webinar que yo creo que es una excelente oportunidad para intercambiar impresiones y hablar de temas interesantes para gente que esté considerando la posibilidad de trasladar su residencia a España o hacer negocios con España, ¿no? Respecto a tu pregunta, una persona física que se traslade a España va a ser considerada residente fiscal en España siempre que cumpla cualquiera de los dos requisitos que voy a exponer a continuación. Insisto en que es cualquiera de ellos, basta que cumpla uno de ellos para que la Administración Tributaria Española lo considere residente fiscal, ¿vale? El primero de ellos, que es un criterio objetivo, pues normalmente habitual en derecho internacional y en países que normalmente siguen las reglas definidas por la OCDE en materia de residencia fiscal, es el test de presencia física, ¿no? Y ahí tenemos pues el test habitual de los 183 días, ¿de acuerdo? Con lo cual, toda persona que venga a España, que permanezca en territorio español más de 183 días, se considera residente fiscal española. Ese es el primer requisito. Un punto importante a considerar a los efectos de
determinar la residencia fiscal española es que España, contrariamente a otros países, yo diría contrariamente a la mayoría de países, establece las reglas de residencia en base al año natural, al año calendario. Es decir, aunque uno llegue a España, por ejemplo, en el mes de julio, no va a ser residente fiscal en España hasta el año siguiente, que es el año en el que va a cumplir el requisito de los 183 días. ¿De acuerdo? Eso es un poco anómalo, porque otros países uno cuando tiene la intención de residir en ese país desde el momento de llegada ya es tratado como residente fiscal. España no, España determina la residencia fiscal de acuerdo con todo el año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Por tanto, quien llegue antes del 30 de junio cumplirá el requisito de los 183 días. Quien llegue después del 30 de junio no cumplirá ese año y quizá lo cumpla en el año siguiente, ¿no? Esto es un tema importante porque muchas veces da pie a interesantes planificaciones fiscales, puesto que uno llega a España en un año, probablemente no sea residente fiscal hasta el siguiente, pero en ese año tampoco va a ser residente fiscal en su país de salida porque ya ha salido, con lo cual a veces se producen ahí situaciones donde no es residente en ninguna parte con las cautelas que se pueda realizar, ¿no? Ese es el primer criterio, el de los 183 días. El otro criterio, que está pensado un poco al revés, ¿no? Está pensado para españoles que trasladan su residencia al extranjero, no tanto para extranjeros que vienen a España, pero bueno, está ahí en la ley. El otro criterio es si una persona tiene su centro de intereses económico de forma directa o indirecta en España, ¿no? Quiere esto decir que si una persona es residente fiscal en España, cosa que está sucediendo ahora mismo, y probablemente la pandemia haya acelerado este tipo de traslados, ¿no? Si una persona se muda al extranjero, pero conserva en España todas sus rentas, todo su patrimonio, pues probablemente, aunque pase más de 183 días en otro país, no va a perder la consideración de residente fiscal en España. Probablemente en Perú sea parecido. Sí, aquí en Perú tenemos una regla muy similar respecto a los 183 días, ¿no? Que tenemos la regla, si eres ciudadano peruano, ¿no? Cuando sale del país y tiene residencia en otro estado, que luego ese tema ya lo tocaremos más a detalle con Jesús en temas migratorios. Cuando eres residente en otro país y sales, automáticamente pierdes el domicilio en el Perú. Pero igual que en España, como mencionabas, ese domicilio se pierde rápidamente en ese momento, ¿no? Pero cuenta, como nosotros también tenemos años fiscales, ese cambio también se da desde el 1 de enero del siguiente año. Entonces, igual sucede con los 183 días, ¿no? También tenemos esa norma de que por los 180, un peruano que se ausente más de 183 días del país, tenga o no residencia en otro país, también pierde al momento de salir la residencia, siempre que no regrese, tenga una permanencia fuera del país más de 183 días, ¿no? Es un poco, la regla general es, si eres residente, al salir, automáticamente la pierdes, se aplica del siguiente año, siempre que ese salir del país sea por más de 183. Es muy parecida a la de ustedes, la regla también. Perfecto. Lo que sí no tenemos en el país, en el Perú, es este tema del centro de interés económico, para efectos de perder o no, en términos tales, solamente se hace referencia a tener residencia en otro país. Y ahí no sé si nos podrás explicar un poco más cómo se computa ese centro de interés, por rentas, por patrimonio, un poco una explicación mayor, porque eso sí no es un término que usemos nosotros. Efectivamente. Bueno, esto es una norma protectora para evitar, digamos, el legislador fiscal español ha ido estableciendo una serie de normas antiabuso para tratar de retener, ¿no?,
la residencia fiscal de determinados contribuyentes que se iban de España, ¿no? Entonces, la primera fue la del Centro de Intereses Económicos, y ahí es interesante tu pregunta, pues porque la jurisprudencia no ha definido exactamente, son conceptos deliberadamente indeterminados para generar una serie de dudas en los contribuyentes que hagan que todo cambio de residencia tenga siempre un componente de inseguridad jurídica que es querido por el legislador, ¿no? Entonces, muchas veces la Administración Tributaria Española ha interpretado que el centro de intereses se mide, por ejemplo, por rentas en aquellos contribuyentes donde la principal fuente de renta era española y percibía rentas en el extranjero muy inferiores, pero existen casos donde el contribuyente no obtenía rentas, pero lo que tenía es mucho patrimonio en el país, y ahí han adoptado un criterio de patrimonio. Nosotros siempre hemos sido de la opinión que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una residencia fiscal en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo lógico es acudir a un sistema de rentas, ¿no? Y luego ahí existe toda una casuística a la hora de hacer esa comparación, ¿no? Rentas, por ejemplo, si un contribuyente tiene rentas en Perú, en España, en Estados Unidos, en Alemania, ¿cómo se hace esa comparativa, ¿no? Y ahí parece que los tribunales españoles sí han aceptado la postura de la Administración, que es España versus el resto del mundo, ¿no? O sea, no vale decir, ay, es que, pues como tengo todas mis rentas de fuente extranjera sumadas superan a la española, entonces ya no soy residente fiscal español y no cumplo el criterio de la principal fuente de renta. Los tribunales lo que han venido a decir es, no, yo voy a comparar la renta de fuente española con las rentas extranjeras todas sumadas. Y si la renta española es superior, perdón, lo he dicho mal, voy a comprar la renta española con las rentas extranjeras de forma individualizada, de tal manera que si la renta española es superior a cualquiera de ellas, en ese caso se cumple el requisito de residencia fiscal. Es decir, lo que no vale es sumar todas las rentas extranjeras para compararla con la renta española, ¿no? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Luego, el legislador ha ido introduciendo otras normas antiabuso. Por ejemplo, en España, cuando uno es residente fiscal español y se traslada a un paraíso fiscal, que esté en la lista de paraísos fiscales españoles, no pierde, se aplica una especie de cuarentena fiscal, por aplicar un término muy en boga últimamente, la cuarentena fiscal donde uno seguirá siendo residente en España durante los 4 años siguientes al traslado por haberse mudado a un paraíso fiscal, ¿vale? Hay una especie de retención de la residencia fiscal española. Y por último, desde hace unos años ya metimos una última norma antiabuso que es el famoso exit tax, ¿no? De tal manera que cuando un contribuyente español se va de España, por ejemplo, al Perú, pues tiene que liquidar ante el fisco español todas las plusvalías latentes que tenga, sobre todo en valores y en acciones, como si las hubiera vendido un tercero. Tiene como una especie de impuesto de salida para liquidar todos aquellos impuestos, todas aquellas ganancias patrimoniales que estuvieran pendientes de ser realizadas, ¿no? Esto se hizo sobre todo para evitar cambios de residencia originados principalmente para generar posteriormente una ganancia patrimonial en la venta de una empresa y no tributar por ello. Con lo cual, bueno, a lo largo de los años hemos ido añadiendo norma antiabuso tras norma antiabuso y ahora mismo el sistema está bastante acotado y blindado. De acuerdo, entiendo. Entiendo lo que tenemos que tener en cuenta entonces para el centro de interés económico. Y una vez que somos residente español, ¿no?
y también podemos ser, también estar grabados por las rentas tanto en España como fuera de España, ¿no? Lo mismo sucede aquí en el Perú, por ejemplo, con muchos nacionales, los nacionales peruanos están grabados por renta mundial. Entiendo que en España también mantienen esta regla de la renta mundial, ¿no? Tanto graba tanto a la renta de fuente, en este caso peruana y española, la de ustedes, así como también extranjeras. ¿Qué soluciones dan a la doble imposición en España? Y perdonad, Vanessa, porque te he perdido. No, no sé si me escucháis ahora mismo. Ahora sí, sí te Ahora escucho. sí, pero ha habido un corte. Bueno, pues efectivamente, como decías, España siempre ha tenido un sistema de tributación por renta mundial. Y bueno, pues eso siempre lo ha aplicado. Y esa convivencia con otros estados que tienen regímenes de tributación territorial, pues siempre ha sido conflictiva, ¿no? Sobre todo a la hora de aplicar convenios de doble imposición. Como con Perú, desgraciadamente, y me gustaría decirlo, es una pena que no tenemos convenio de doble imposición con Perú, pero yo creo que es de los pocos, o por no decir el único país de Iberoamérica con el que España no tiene convenio de doble imposición. Hubo ahí un conato de convenio, pero que no llegó a ratificarse nunca, desgraciadamente. Pues esa convivencia del sistema de renta mundial con rentas territoriales a veces genera problemas, pero con Perú no es el caso porque los dos tenemos un sistema de tributación por renta mundial. Esa renta mundial se aplica no solo a personas físicas, no solo en el ámbito del IRPF, sino que el principio de renta mundial despliega sus efectos sobre todo el sistema tributario español prácticamente en general. Estoy pensando en el impuesto sobre sociedades, una sociedad española tributa por sus rentas de fuente mundial. Estoy pensando en el impuesto sobre el patrimonio, en el que hablaremos también, que pagan las personas físicas en determinadas comunidades autónomas. Ya saben ustedes que España es un país dividido en diferentes comunidades autónomas o regiones, y que cada comunidad autónoma tiene competencias tributarias, entre otras cosas, en el impuesto sobre patrimonio, con lo cual ahí hay que ver a qué comunidad autónoma residimos, pero se aplicará el principio de renta mundial al impuesto sobre el patrimonio en aquellas comunidades autónomas que tengan impuestos sobre patrimonio, que básicamente son casi todas, menos una, que es la Comunidad de Madrid, que es la única que tiene el impuesto sobre el patrimonio bonificado al 100%. Es decir, en la Comunidad de Madrid uno declara su patrimonio mundial, pero no tiene que pagar ningún impuesto. Es una declaración puramente informativa, puesto que al final el impuesto está bonificado al 100%, pero debe incluir su patrimonio mundial. Y esto también despliega efectos, el principio de renta mundial, sobre los impuestos de sucesiones y donaciones, que de nuevo son impuestos autonómicos. Son impuestos cedidos a las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma va a tener sus tarifas, sus bonificaciones, etc. Esto yo creo que está bien comentarlo porque, claro, para un ciudadano peruano que esté considerando trasladar su residencia a España, quizá el primer análisis que debe realizar es a qué comunidad autónoma se va a querer ir, ¿no? Y desde un punto de vista fiscal, es un dato objetivo, o sea, aquí no hay preferencias en esto. En España se come bien en todos lados, como en Perú, con lo cual no es un tema de preferencias, pero es un dato objetivo que en la Comunidad de Madrid es fiscalmente la más ventajosa, por lo que acabo de comentar. Bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio. Eso es una enorme ventaja para un extranjero que viene a vivir a España, olvidarse de su impuesto sobre el patrimonio mundial, o sea que le da absolutamente igual ese aspecto. Y a efectos de sucesiones y donaciones, que es otro impuesto patrimonial cedido a las comunidades autónomas, Madrid tiene una bonificación del 99%,
en adquisiciones entre cónyuges, padres e hijos, ascendientes y descendientes, que da también mucha pues, tranquilidad. Por ejemplo, una persona que viniera del Perú a España, pues tiene la mala suerte que fallece su padre, por ejemplo, pues por el principio de renta mundial, él estaría sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones sobre esa herencia, pero tendría una bonificación del 99% en la Comunidad de Madrid. Otras comunidades autónomas tienen bonificaciones, tanto en el impuesto sobre patrimonio, todas sin excepción aplican el principio de patrimonio mundial o renta mundial en el caso de IRPF, pero el IRPF es un impuesto central. Y habrá que ver comunidad autónoma, hay 17, habrá que ver qué reglas aplican a cada una. Pero en general, yo creo que la idea que sí podemos trasladar es que la Comunidad de Madrid es fiscalmente la más beneficiosa. Sí, este último dato que dabas de Madrid, no tenía conocimiento de que podía ser tantas las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, no lo tenía. Bueno, es un enorme debate, esto es un enorme debate el que se está generando a nivel nacional, porque las diferencias, como acabas de decir, son enormes, ¿no? Entonces, un contribuyente con un patrimonio elevado en una comunidad autónoma como Cataluña, por ejemplo, pues puede pagar hasta el 3,5% del valor de mercado de su patrimonio mundial, ¿no? Lo cual es una cifra absolutamente desproporcionada, el 3,5%, máxime con los tipos de interés que hay hoy en día. Pagar el 3,5% de impuesto es, bueno, pues podría rozarlo confiscatorio, ¿no? Sin embargo, Madrid paga cero, ¿no? Y en adquisiciones mortis causa o en donaciones se dan también diferencias absolutamente abismales, ¿no? Entonces, pues ahí la planificación de la comunidad autónoma es muy importante y puede cambiar muchísimo el análisis. En general, en Madrid va a ser todo mucho más fácil. Sin embargo, residir en otras comunidades autónomas pues puede ser muy caro y hemos tenido muchos casos donde hacía prácticamente inasumible el coste. Entiendo. Muy buen punto para este tema de la planificación patrimonial, ¿no? Otra duda que me quedaba es que tú nos comentaste cuando preparábamos este webinar, ¿no? Que hay un régimen especial, ¿no? Para los extranjeros. Entiendo que esa excepción, que es este tema de la ley Benham, ¿es una excepción a la tributación sobre renta mundial o tiene otra intención? Sí, exacto. Bueno, la mal llamada ley Beckham, que si queréis podemos entrar. Bueno, Beckham era el famoso jugador de fútbol inglés que vino a jugar al Real Madrid, tenía un sueldo enorme y fue el primero que pudo aplicar este régimen especial. Es un régimen especial que está en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y bueno, por hacerlo breve un poco, la finalidad de este régimen cuando se introdujo en el 2004, o sea, estamos ya hace ya casi 17 años, era captar talento de ejecutivos que vinieran del extranjero a trabajar a España, ¿no? Era una forma de decir, oye, pues que venga, bueno, la propia exposición de motivos de la ley que aprobó este régimen, pues hablaba de captación de talento, de ingenieros, médicos, etcétera, que quisieran trasladarse a España, ¿no? Lo que sucedió es que nadie se dio cuenta que los deportistas y sobre todo los futbolistas perciben rendimientos del trabajo y que por tanto se les aplicaba esta norma y fueron los principales beneficiados por ella, ¿no? Porque como bien comentabas, la norma supone una excepción al principio de renta mundial. Entonces, ¿qué consecuencias tiene poder aplicar la ley Beckham? Bueno, pues y ahora pasaré a explicar qué requisitos hay que cumplir, pero lo primero es que si uno encaja
en el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, que es como se llama el régimen en la ley, no va a pagar, no va a estar sujeto en su IRPF a imposición en España por sus rendimientos del capital mobiliario y sus ganancias patrimoniales mundiales, sino va a pagar únicamente sobre sus rentas de fuente española, es decir, patrimonio situado en España. Con lo cual, si alguien encaja en este régimen y mantiene su empresa en Perú y el año que viene la vende, esa posible ganancia patrimonial no pagará impuestos en España porque es una ganancia patrimonial de fuente extranjera. Asimismo, si esta persona que se viniera a residir a España percibiera dividendos de su empresa peruana, esos dividendos tampoco pagarían impuestos en España, puesto que son renta de fuente extranjera. Antiguamente los rendimientos del trabajo estaban también afectados por la renta de fuente territorial. Hubo una modificación en el régimen, se excluyó a los deportistas, ¿vale? Eso fue un gran cambio porque había un gran debate de si contribuyentes con unas rentas tan altas tenían que pagar el 24% flat, que es un tipo bajo comparado con el marginal del IRPF en España, que es del 45%, y luego con tramos autonómicos que lo pueden llevar hasta el 50%, o en alguna comunidad autónoma por encima del 50%. Claro, un 24% es un tipo muy bajo y generaba muchos problemas. Entonces, se excluyó a los deportistas. Muchos explican el declive del fútbol español en los últimos años debido a que eso encareció enormemente todos los contratos de deportistas de alto rendimiento se establecen netos de impuestos y eso encareció muchísimo poder contratar a estrellas, ¿no? Para daros un dato público, casualmente Cristiano Ronaldo dejó España poco después de perder el régimen especial, ¿no? Entonces, afecta muchísimo a la tributación, ¿no? Entonces, ahora mismo, quien encaje en este régimen puede beneficiarse de un tipo del 24% sobre sus rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo ahí sí se calculan en fuente mundial, pero lo lógico es que solo tenga rendimientos del trabajo españoles si se ha trasladado a España. Y el 24% se aplica sobre un importe de 600.000 euros anuales, lo cual es un salario, bueno, pues un importe bastante considerable. Por encima de 600.000 euros anuales de salario, se aplica un tipo del 47%. Ya se vuelve a aplicar un tipo, digamos, más ordinario, ¿no? Desde un punto de vista español. Pero hasta 600.000 el tipo es del 24%. Con lo cual es un régimen muy atractivo para extranjeros que vienen a residir a España, porque solo pagan el 24% sobre su salario español y todas sus rentas de fuente extranjera no están sujetas a tributación en España. Ni tan siquiera tienen que informar sobre ellas. Ni tan siquiera tienen que presentar una declaración que hay en España de bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 720. Quedan excluidos del modelo 720. Entonces, es un régimen muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos? Supongo que me ibas a preguntar eso, te he interrumpido. Sí, no te iba a preguntar eso, solamente déjame hacer una predicción antes que nos des los requisitos. Escuchándote, ahí yo veo en verdad una oportunidad importante a aquellos peruanos que van a trabajar fuera, porque si ellos salen del país con una residencia ya de trabajo en España, sí, permanecen fuera del Perú más de 183 días, para efectos peruanos se convierten en no domiciliados. Entonces, solamente pagarían por su renta de fuente peruana, ¿no? En ese caso. Y si tienen alguna inversión en el Perú, van a tener que pagar, eso sí lo van a tener que pagar
pero si alguna no estuviera en el Perú, ni tampoco en España, por ejemplo, que puede ser el caso, ahí eso no lo alcanzaría No ni el alcanza a tributo nadie. español ni el tributo peruano, así es. Eso Eso se habría queda en un limbo. Entonces, es muy, es muy interesante, ¿no? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, pues yo creo que ahí el primer requisito es que el traslado a España tiene que ser consecuencia de una relación laboral, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene que ir a España porque va a realizar ahí un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Tenemos en línea a Jesús, que es un experto en derecho laboral, pero ahí es importante que se cumpla esa definición y el derecho laboral español es bastante preciso a la hora de calificar una relación como laboral o mercantil, ¿no? Entonces, lo primero que debe ser es laboral. Si me contrata una empresa española y no hay ninguna duda de que esa relación es laboral, pues cumpliremos el principal requisito, que es que haya un traslado para irse a trabajar a España. ¿No? Vuelvo un poco a la finalidad del régimen, que era atraer talento ejecutivo del extranjero, ¿no? En la última modificación que se realizó al régimen se introdujo una novedad importante, que es se amplió la posibilidad de que fuera una relación laboral o se permitió que el traslado fuera para convertirse en administrador de una sociedad española. Es decir, sin relación laboral, puesto que un administrador no tiene relación laboral, pero se le permitía aplicar el régimen si uno, por ejemplo, viene a España y pasa a formar parte de un consejo de administración de una sociedad española. Hay que tener cuidado ahí porque hay un requisito de no tener más del 25% del capital de esa sociedad. O sea, no vale autoconstituirse una sociedad que me nombre consejero, ¿vale? Puedo tener hasta un 25%, pero el otro 25%. Sobre esto quiero ser especialmente cuidadoso porque sí que hemos visto y hemos defendido, nos han llegado expedientes de gente que había abusado de esto, generando una relación mercantil como administrador de una sociedad que fácilmente la Administración Tributaria Española logró demostrar que detrás de esa sociedad estaba el contribuyente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la regularización puede ser cuantiosa porque, claro, uno pierde el principio pierde el tipo del 24, pierde el principio de renta territorial, pasa a tributar por renta mundial y las consecuencias de esa regularización son normalmente muy graves, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad que da la norma y bueno, pues oye, quien a lo mejor tenga la oportunidad de trasladarse a España porque una empresa española le ha ofrecido entrar en su consejo de administración, pues tiene esa posibilidad, siempre y cuando no tenga más del 25% del capital de esa sociedad. Otro requisito es que no puede haber sido residente fiscal español durante los 10 años anteriores. Es decir, si por ejemplo, un expatriado español ha ido a trabajar para una multinacional española al Perú, ha estado ahí 5 o 6 años y ahora decide volver, no va a poder aplicar la ley Beckham, puesto que no han transcurrido los 10 años, ¿vale? Estamos empezando a ver muchos ejecutivos españoles que se fueron al extranjero, sobre todo a Londres, etcétera, a Suiza, a trabajar en el sector financiero, y que ahora, transcurridos 10 años, están contemplando volver con el régimen especial que obviamente fiscalmente les interesa mucho. Pero tienen que haber consolidado los 10 años, ¿no? La ley Beckham no es
permanente, es un régimen temporal. Se puede aplicar el año de llegada más los 5 siguientes. Con lo cual, por eso decía antes el caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo pudo aplicar el año de llegada más 5, que bien planificado se convierten en 6. Pero llega ya un momento que te conviertes en residente fiscal ordinario con todas las consecuencias. Y eso son básicamente las condiciones de aplicación. Luego hay una serie de comunicaciones que realizar. Le darán de alta al trabajador en el régimen de la seguridad social, etcétera. Se comunicará. Y bueno, la verdad es que es una gran oportunidad de planificación fiscal que ha utilizado mucha gente, en Europa especialmente, diría, muchísimo contribuyente francés, incluso alguno ahora británico con el Brexit, pues ha establecido su headquarter en España para beneficiarse de esto. Esto en Europa tampoco es anómalo, es decir, hay otros Estados miembros de la Unión Europea que tienen regímenes parecidos, incluso mejores. Estoy pensando en Portugal, que tiene un régimen todavía más favorable que el nuestro, porque en Portugal no es necesaria la concurrencia de la relación laboral, con lo cual los traslados a Portugal son más sencillos de ejecutar para personas que ya estén jubiladas. En España, en principio, la ley BECAM no está pensado para que una persona jubilada pueda venirse a España porque necesita trabajar. Tendría que formar parte de un consejo de administración. Y bueno, yo lo que diría es que es una herramienta muy, muy potente fiscalmente, muy eficiente, pero que necesita una planificación fiscal pues muy medida y con mucha prudencia, ¿no? Porque pues lo que siempre pasa con este tipo de regímenes, alguno ha estirado la norma más allá de lo que debía y ha tenido algún problema. Entonces hay que ser especialmente cauteloso en su diseño. Muy, muy interesante, Javier, lo que nos comentas, porque nosotros no tenemos algo similar, ¿no? Entonces, cuando sucede, y tal vez algunos de los que están participando de este webinar son extranjeros, no son ciudadanos peruanos, y les ha pasado que el primer momento que llegan al Perú, su renta es la más alta, porque ellos no tienen ninguna deducción, no tienen ningún beneficio cuando vienen en una relación laboral, ¿no? Y sería importante tener una norma similar, obviamente tan acotada como la que ustedes tienen, para atraer ese talento, ¿no? En nuestro caso es una tasa bastante alta la que ellos les aplica, que es del 30% directamente a la remuneración que reciben, no tienen ninguna deducción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ley BECAM ha sido muy beneficiosa en el sector del fútbol. Se puede ver perfectamente porque eso incrementó enormemente la competitividad de los clubes españoles que pudieron contratar estrellas con un coste fiscal muy, muy bajo, porque solo tenían que bueno, pues hacerles el gross up sobre el 24%, ¿no? Y eso pues facilitó todo ese desarrollo, que insisto, era no querido, porque hemos tenido la oportunidad de hablar alguna vez con los que crearon esta norma y en ningún caso quisieron extenderlo ahí, pero bueno, fue un efecto no deseado, pero muy beneficioso, y la prueba es que cuando se les excluyó, ha habido un efecto. En el ámbito de la empresa privada ha traído directivos importantes, y ahora estamos viendo ya gente que ha cumplido los 10 años y se está volviendo de Londres, de Frankfurt, de Ginebra, de Zúrich, de Nueva York, y se están viniendo para acá. Sí, sería interesante tener algo similar en el Perú para atraer este talento y también el retorno de nuestros nacionales también, ¿no? Y aquí creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Pasando a nuestro segundo tema, el siguiente era pues hablar de las plataformas para inversión internacionales que se podían utilizar, ¿no? Aquí en el Perú, sí, muchos han utilizado las ETBs, pero conocemos que han habido algunos cambios. No sé, tú nos podrás explicar esos cambios en ETB y otras alternativas
que hoy se tengan para usar España como una plataforma, ¿no? Sí, vamos a ver, España tiene un régimen holding muy interesante, similar a los mejores regímenes holdings tradicionales que hay en Europa, que son los clásicos, ¿no? Holanda, Luxemburgo, etcétera, ¿no? Básicamente es un sistema de exención plena. Ahora explicaré el cambio que se ha producido desde 1 de enero. Durante muchos años ha sido un sistema de exención plena de dividendos y plusvalías en las participaciones cualificadas, ¿no? Que eran participaciones con un porcentaje de participación superior al 5%, que no es difícil de alcanzar, y con un periodo de tenencia superior a 1 año, ¿no? Eso supone la exención del dividendo, supone la exención de una eventual renta obtenida en la transmisión de esas participaciones, con lo cual se puede vender el grupo sin coste fiscal en la holding española. Y bueno, pues la gran ventaja, y por eso yo creo que ha sido tan utilizada la EDB para patrimonios en Iberoamérica en general, porque se ha utilizado en todos los países, salvo Brasil, que tenía alguna consideración en su lista de paraísos fiscales, llegó a introducir de una manera que la hacía poco interesante, pero en el resto de países de Iberoamérica yo creo que ha tenido muchísimo éxito, pues porque al final no deja de ser una sociedad de derecho español, con unos estatutos en español, que una familia iberoamericana entiende, establece los mecanismos, los protocolos familiares, las salidas, las entradas, los tag-along, los drag-along, de forma tal, evitando pues, derechos más extraños para un ciudadano iberoamericano, como puede ser el derecho holandés o el luxemburgués, que probablemente sea más eficiente desde un punto de vista mercantil para determinadas cuestiones, pero lo hace más complejo. Luego yo creo que ha tenido también mucho desarrollo todo el tema de las nuevas normas de la OCDE, el proyecto BEPS, etcétera, que han ido a reforzar la sustancia de las holdings. Hombre, siempre es más fácil tener una sustancia en una holding española, donde una familia del Perú pues puede venir periódicamente 2 veces al año, lo que sea, a celebrar un consejo de administración, a celebrar la Junta General, a tal, que irte a lo mejor a Luxemburgo, que es un país mucho más pequeño, mucho peor comunicado, etcétera, ¿no? Entonces, esa holding española, con su vida societaria normal, sus consejos, sus juntas generales de accionistas, etcétera, pues siempre es mucho más fácil. Novedades del pasado 1 de enero, pues que esa exención plena del 100% se ha reducido al 95%. No es un gran impacto, puesto que ese 5% que ya no está exento va a tributar al 25%, con lo cual el tipo efectivo de la holding pasa a ser del 1,25%. ¿Vale? Tiene, obviamente, el inconveniente de pagar el impuesto, tiene otras ventajas que hace que la holding española paga impuestos, ¿no? Aunque sea un poco, a las estructuras que ya estaban funcionando, como normalmente la EDB generaba pérdidas fiscales, puesto que todos sus ingresos están exentos, y los gastos de gestión, mantenimiento, pues eran deducibles, todas estas sociedades han acumulado una bolsa de bases imponibles negativas, como llamamos nosotros, de pérdidas fiscales, que bueno, pues pueden utilizarse ahora contra el 1,25% que pasan a tributar, ¿no? Pero bueno, pues eso es una novedad de este año, pues que se aprobó con una finalidad claramente recaudatoria, porque afecta no solo a las holdings, a las EDBs, afecta a todas las sociedades españolas. O sea, un grupo como Telefónica, que antes recibía sus dividendos plenamente exentos, ahora tendrá que tributar el 1,25 sobre esos dividendos o sobre las plusvalías que realice. Con lo cual, tiene un impacto recaudatorio a nivel nacional importante. España tiene problemas de déficit que tiene que cubrir con mayores ingresos fiscales, y de todas las medidas que se aprobaron, esta es la que más dinero recaudaba, no tanto por las EDBs, que no es una recaudación importante,
sino por los grupos españoles a los cuales esto les afecta. La ETB mantiene intactas sus otras características, que son muy importantes y comparadas con otros regímenes holdings son mucho más ventajosas, que es la capacidad de distribuir dividendos a los accionistas sin ningún tipo de retención en España. Eso no se ha modificado, por lo tanto, una ETB que acumule dividendos de sus participadas y que decida distribuirlos a sus accionistas podrá seguir haciéndolo al 0% con la condición de siempre de no repartir a un paraíso fiscal. Bueno, eso se mantiene exactamente igual. Lo único es el leakage, como lo llaman, el leakage del 1,25%. De acuerdo, entonces con lo que me indicas, la CTB, a pesar de los cambios y este incremento de este monto por el tema recaudatorio que ahora están sufriendo por este tema del déficit, sigue siendo la ETB española una eficiente forma de invertir y manejar la cartera de inversiones a través de España. Sin duda tiene acceso a los convenios de doble imposición firmados por España, con lo cual, pues para un inversor peruano que tenga participaciones en el propio Perú, pero en Colombia, en Argentina, en Brasil, la sociedad española va a poder aplicar los convenios de doble imposición españoles en todos esos países. La sociedad española tiene acceso a los tratados de protección de inversiones, que a veces son importantes. Bueno, tiene muchísimas ventajas y la casuística es enorme. Hemos tenido clientes que han hecho ETBs únicamente por un tema de protección de inversiones, ¿no? En determinados países que les daba miedo posibles expropiaciones, etcétera, es decir, bueno, pues aporto mi grupo a una holding española de tal manera que en el hipotético caso que hubiera tal, pues realmente habría que expropiar una sociedad española que tendría protección de sus tratados, etcétera, ¿no? No quiero decir que bueno, esto es una planificación complicada que hay que analizar, no es una regla, oye, ya funciona, apórtalo, hay que estudiarlo bien porque los tratados a veces tienen cláusulas que no aplican, etcétera. Pero bueno, es un vehículo nuevo, insisto luego en la familiaridad de entender unos estatutos, un funcionamiento, bueno, un derecho que es muy parecido y afín a lo que es un inversor peruano, ¿no? En este caso. Sí, correcto. Y ahí me quedo con lo último que decías respecto a los tratados, tanto tributarios para evitar la doble imposición como los tratados de protección de inversiones, ¿no? Porque aquí en el Perú, respecto a los tratados con otros países para evitar la doble imposición, estamos en pañales, ¿no? Tenemos muy pocos, tenemos 9, de los cuales 8 solamente están vigentes y uno que entra en vigencia el próximo año, que es con Japón. Entonces tenemos muy pocos y ahí sí se abre una red muy importante teniendo como plataforma una empresa española. Yo creo que esto, vamos, además yo creo que hay muchos grupos peruanos que lo han utilizado con mucho éxito. Yo quizá de las ETBs más grandes que conozco es de un grupo peruano, que es público y todo, o sea, que es un instrumento que funciona muy bien. Y luego ya, pues normalmente el accionista de la ETB pues es una sociedad. Ahí España la única condición que pone es que no sea un paraíso fiscal, pero nuestra lista de paraísos fiscales es acotada y por ejemplo, Uruguay no es paraíso fiscal, Costa Rica tampoco, tal. O sea que hay mucha flexibilidad y luego pues ahí muchas veces pues los patrimonios peruanos, pues incluso ya podéis tener vuestros trusts, que aquí son más complicados porque España no tiene reconocida la figura del trust. España no ha ratificado nunca la Convención de la Haya sobre el reconocimiento del trust. Pero, bueno, todo lo que suceda on top of la holding de la ETV, pues bueno, pues oye, pues hay quien tenga su trust, tiene su trust, funciona. Lo único que va a buscar España es que no haya un paraíso fiscal, ni tan siquiera Panamá es un paraíso fiscal actualmente, con lo cual pues es relativamente sencillo. Ok. Muy, muy, muy importante lo que nos comentas. Y muchas gracias, Javier, por todas las claras explicaciones que nos has dado. Y ahora, por fin, es el turno de Jesús para que nos comparta algunos temas, principalmente migratorios,
y particularmente un asunto que me llamó mucho la atención cuando empezamos a conversar sobre la posibilidad de este webinar, que es la denominada Golden Visa, ¿no? Que se da para cuando tú realizas ciertas inversiones en España. Entonces aquí yo la primera pregunta que te hago es, ¿qué es esto de una Golden Visa? ¿Qué requisitos tenemos? Y sobre todo, y creo que es lo más importante para los que están participando de esta llamada, ¿qué derechos nos otorga un Golden Visa? Bien. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Una Golden Visa es un tipo de visa, es un tipo de visado, por tanto, es interesante para aquellas personas que necesiten un visado. En consecuencia, aquellos de ustedes que tengan ya la nacionalidad española o tengan nacionalidad de la Unión Europea, pues bien, no necesitarían este visado. En cambio, aquellos que no la tengan, sí lo necesitarían para residir o para trabajar en España. La Golden Visa es el visado más flexible de todos, por varias razones. Porque nos permite residir, pero no nos obliga a residir ningún mínimo. Podemos viajar o no viajar a España cuando queramos. Nos permite trabajar, pero no nos obliga a trabajar. Y además nos permite viajar por el espacio Schengen como si tuviéramos cualquier pasaporte europeo. ¿Vale? Se concede por un plazo de 2 años, pero mientras se mantenga la inversión, está condicionada a la realización de una inversión, se puede alargar hasta 5. Y además permite acceder a la nacionalidad española, que, bueno, como seguramente saben ustedes, se puede obtener en un plazo de 2 años o incluso se puede reducir este plazo a 1 año de residencia si ustedes tienen parientes de primero o segundo grado que tengan la nacionalidad española, ¿no? Si tienen un abuelo español, con 1 año de residencia podrían llegar a tener la nacionalidad española. Y la ventaja principal que tiene la nacionalidad española es que estas ventajas de residencia y de viaje pues ya no requerirían del mantenimiento de la inversión. Bien. Entonces, los requisitos de la Golden Visa se pueden dividir en 2 partes. Los requisitos generales que tienen todo tipo de permisos, que están relacionados con la carencia de antecedentes penales, están relacionados con la suscripción de un seguro privado de salud y también bueno, con la acreditación de tener medios suficientes para mantenerse, que este no suele ser nunca un problema en las visas de inversores, ¿no? Porque el requisito de exigencia de mantenimiento de medios es muy bajo y bueno, está en torno a unos 10.000 euros anuales, con lo cual, en principio, si los inversores van a realizar una inversión muy alta, pues no suelen tener problemas con este requisito. Y además beneficia también a el cónyuge y los hijos, incluso aunque sean mayores, siempre que sean dependientes, con lo cual es bastante flexible, ¿no? Tiene una ventaja que es que se puede conceder muy rápidamente, se tramita en Madrid y además en 20 días en principio está resuelto, aunque es cierto que tarda ahora un poquito más por la pandemia, pero sigue siendo el permiso más rápido y no suele demorarse más de 1 mes. Entonces, bueno, el requisito principal es el mantenimiento de la inversión, como comentábamos, y bueno, el primero la realización de la inversión para obtenerla y el mantenimiento a lo largo de los años para conservarla. Y la inversión puede ser de 4 tipos. La más interesante, porque es la más barata, es la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria exige un monto de 500.000 euros libres de cargas e impuestos. Por tanto, las cargas e impuestos deberán adicionarse a la inversión y puede ser en uno o varios inmuebles, puede ser para residir o para inversión, con lo cual también hay bastante flexibilidad. Y la inversión puede realizarse también a través de una sociedad, siempre que podamos acreditar que tenemos la mayoría de la sociedad y podemos nombrar a los administradores, en definitiva, que controlamos la sociedad, ¿no? Para acreditar la realización de la inversión necesitamos un certificado de dominios, que es una cosa bastante fácil de obtener. Y el único inconveniente, o quizás pequeño inconveniente que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la inversión a través de la inversión inmobiliaria es el proceso de elección del inmueble, el estudio de mercado en caso de que estemos realizando una inversión, que muchas veces pues, nos obliga a viajar y a ver los inmuebles. Y bueno, este tiempo pues, es un tiempo que debe tenerse en cuenta, ¿no? A la hora de planificar la inversión. Luego tenemos otra inversión, que es la inversión en deuda pública. La inversión en deuda pública es justo, digamos, lo contrario, está en el otro lado, es la más cara, pero es también muy rápida. Si se invierten 2 millones en deuda pública, bueno, se concede automáticamente la Golden Visa, ¿no? La validez de esta inversión. Bueno, el principal inconveniente aquí es que se trata de una inversión cara, es un monto muy superior y además no es una rentabilidad. Normalmente financieramente la deuda al tesoro no es la que mejor rentabilidad tiene. En consecuencia,
esta opción es más bien para opciones de gente que no tenga mucho tiempo y lo que quiera es, bueno, conseguir la visa lo más rápido posible, ¿no? Y dentro de las opciones intermedias tenemos una opción que es depositar un monto de 1 millón de euros en un banco español. Depositando esta cantidad y manteniendo esta cantidad de 1 millón a lo largo de 5 años, también se consideraría que cumplimos este requisito de la Golden Visa. El certificado se consigue muy rápidamente y el inconveniente que tenemos aquí pues, es un poco similar al de la deuda pública. Tenemos un monto que debemos mantener en un importe líquido irrelevante, lo cual puede tener un coste financiero, ¿no? Y finalmente, la inversión también puede ser en acciones de una empresa española. 1 millón, el monto sigue siendo 1 millón, habría que desembolsarlas en una empresa que tuviera actividad real, ¿no? Es el principal problema que podemos tener aquí, no podría ser una empresa patrimonial, debe tener una cierta actividad real, lo cual quiere decir que tiene que tener una presentación de cuentas, una memoria de actividad y, bueno, esto a veces pues, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? de cara a la planificación de la inversión. Y bueno, la principal ventaja que tenemos con la Golden Visa es que una vez obtengamos la misma, pues podemos optar a la nacionalidad. Como digo, una vez tengamos la nacionalidad, ya no tendríamos que mantener la inversión para viajar, residir o trabajar en España y en la Unión Europea. El inconveniente que tenemos es que es cierto que las solicitudes de nacionalidad, a diferencia de las Golden Visas, sí que están yendo un poco más lentas. Y es cierto que se pueden demorar 1 año o 2 años tranquilamente, ¿no? Y bueno, esta es otra cuestión que habrá que tener en cuenta. Pero es cierto también que durante ese año o 2 años podríamos tener la Golden Visa. Sí, disculpa, Vanessa. Sí, no, ahí yo quería detenerme en las condiciones que nos ibas explicando, porque me lo mencionaste muy rápidamente y tal vez sería importante repetirlo. No se está obligado a residir en España. O sea, hago mi inversión inmobiliaria de 500.000 euros, como tú dices, en uno o más inmuebles, y no tengo que permanecer 183 días ni trabajar como la ley Berkham para tener este beneficio, o sea, beneficio tributario que señala si no puedo ir algunos días, ¿no? O necesito ir un mínimo de días al año o visitas al año a España. No hay ningún límite, podrías no ir ningún día y no perderías la Golden Visa por ello. De hecho, es una de las principales ventajas, ¿no? La flexibilidad que permite residir para intentar conseguir la residencia fiscal española en caso de que eso interese, o todo lo contrario, ¿no? O mantener la residencia y tener la posibilidad de viajar a España en caso de que se necesite, sin tener en cuenta los periodos de 90 días que requieren normalmente las visas turísticas o ningún otro visado, ¿no? Ok. Y con esta visa también nos precisabas que alcanza a los familiares, incluyendo los hijos que son dependientes, y Así eso es. significaría que ellos también podrían trabajar, por ejemplo, con esta visa en España sin necesitar una visa de trabajo adicional. Es correcto, con la visa beneficia a los familiares directos y por tanto se benefician de las dos cuestiones, tanto la posibilidad de viajar, de residir y también de trabajar, así es. De acuerdo, ¿no? Eso era lo que más me llamaba la atención de cuando habíamos adelantado un poco el Golden Visa, ¿no? Esto que te permite sobre todo trabajar, que a veces Claro. no es tan fácil obtener una visa de trabajo. Y entendería también siendo España un lugar donde van a estudiar muchos peruanos, también con esta visa se puede estudiar, trabajar, etc. Se De puede acuerdo. estudiar, se puede trabajar y puede ser una muy buena oportunidad también para los hijos, ¿no? Si quieren estudiar una maestría en España, luego pueden hacer un trabajo y durante ese tiempo han residido el tiempo suficiente para optar a la nacionalidad española, ¿no? Lo cual eso es una buena opción. Una opción, correcto. Y ahí la duda que me queda es, yo no tengo que ir a España, tengo la visa. Es decir, para efectos fiscales peruanos, como no permanezco fuera del país más de 183 días, ¿no? Porque puedo ser residente ya en España con esta visa, pero no salgo del país porque no lo necesito, sigo siendo residente fiscal aquí en el Perú. ¿En España esta visa me convierte en residente fiscal también o no? No, No. sí, No, en España tendrías que cumplir los requisitos que hemos comentado antes del artículo 9 de la ley, o bien 183 días o bien centro de intereses económico. Como no se va a cumplir ninguna de las dos, yo tengo derecho a residir en territorio español, pero no tengo la obligación y de hecho no cumplo los requisitos de la norma fiscal, con lo cual puedo tener una Golden Visa y no pagar impuestos en España y venir a España o a Europa cuando quiera. De acuerdo, lo entiendo.
Le entiendo, me queda clarísimo. Eh, Comentabas también que esto nos permite, esa Golden Visa, obtener la nacionalidad española. Allí sí no me quedó tan claro si los requisitos son menos que normalmente un nacional podría obtenerla, un nacional peruano sin tener esta visa. Reduce los tiempos. ¿En qué te ayuda a obtener esta visa previamente? Sí, el requisito para obtener la nacionalidad española es la residencia. La residencia en el caso de países, en el caso de Perú, o de países latinoamericanos, normalmente la residencia son 2 años, ¿vale? Son 2 años los que habría que residir en España. Para residir en España durante 2 años necesitas un visado, si no tienes, bueno, hay varios tipos de visados, y la Golden Visa es el más sencillo. Si residimos en España, pero el requisito no se ve modificado, el requisito siempre será la residencia. La cuestión es que la Golden Visa nos permite residir en España y nos permite residir de una forma fácil en España De acuerdo, tener cualquier otra visa. de acuerdo, me queda claro. No sé si hay algún tema adicional, Jesús, que nos quieras compartir del Golden Visa, algún tema que creas que sea conveniente conocer. Sí, bueno, compartir es simplemente por si os interesa, retoma un poco la cuestión con la que iniciaba. Aquellos de ustedes que tengan un pasaporte de la Unión Europea no necesitan la Golden Visa para viajar en espacio Schengen, ni tampoco para trabajar en España, porque los ciudadanos de la Unión Europea pueden trabajar en España simplemente por el mero hecho de ser ciudadanos de la Unión. En este caso, por tanto, la Golden Visa no sería tan interesante, porque, bueno, no daría ningún derecho adicional al que ya da el pasaporte, ¿no? Para estos casos no sería tan interesante. Ok, nos queda claro eso. Y como te comento, ¿no? Al iniciar esta sección, la Golden Visa me parece una opción interesante, ¿no? Para los peruanos, ciudadanos peruanos que no tenemos, no sé, como tú decías, que por tener abuelos españoles pudiste haber acogido a tener una visa española, o por alguna otra razón ya la tienes, sino justamente a ellos que no tienen esas cualificaciones pueden acceder a esta Golden Visa con estas inversiones que nos mencionabas, ¿no? Es una Sí, importante oportunidad. No sé si Javier, Jesús, hay algún tema que quieran precisar antes de pasar a la ronda de preguntas que ya varios de nuestros participantes han colocado aquí en la sección de preguntas y respuestas. Sí, de Golden Visa, lo que también podemos comentar, o sea, al final, muchas veces lo que hemos visto es que mucha gente la quiere solo por si acaso, o sea, es decir, bueno, pues tiene la Golden Visa y entonces pues no viene, no, viene a España cuando quiere, pero no se convierte en residente español, no paga impuestos en España, pero la tiene para poder ir a España o a cualquier Estado miembro de la Unión Europea como ciudadano europeo, puesto que tiene un permiso de residencia estable. Y luego, a nivel de la inversión, pues normalmente lo que hemos estructurado esas inversiones, por ejemplo, para lo que es la compra de un inmueble en España, pues se estructura para que ese inmueble genere una renta, de tal manera que bueno, pues genera una renta normalmente que está bien, en una inversión que puede ser un apartamento turístico en Madrid o en Barcelona, que genera una serie de rentas, tal, y bueno, pues se va pagando, o sea, no son 500.000 euros de gasto, es una inversión de 500.000 euros que normalmente genera unas rentas. Hay gente que decide aprovechar ese inmueble cuando viene a España para tenerlo, o mucha gente lo pone en explotación y le renta. Y hay empresas que se dedican a gestionar esos inmuebles para obtener una rentabilidad. O sea, que no es un gasto, ¿no? Es realmente una inversión. Y luego hay mucha gente a quien ese inmueble se le ha revalorizado. Lo compró por 500.000 hace unos años y ahora le dan 800.000 por él. sí. Vanessa, creo que estás silenciada. Perdón, sí, sí, disculpen. Yo aquí veo que ya Javier ha ido contestando algunas de las Sí, preguntas. mientras debatías yo he ido limpiando preguntas para que no se acumulen. Pero bueno, si alguna pregunta no ha quedado clara la respuesta, encantado de precisar. Y tenéis ahora una última con Golden Visa en España, se puede trabajar o estudiar en la Comunidad Europea. Sí, con Golden Visa en España se puede viajar a cualquier país de la Unión Europea. Los requisitos para trabajar y estudiar dependen de la regulación de cada país.
En general, las visas de estudiante, hay algunos países que requieren visas de estudiante que son fáciles de obtener y las reglas de trabajo sí que cambian un poco más, pero hay varios países que permiten trabajar con Golden Visa. Lo cierto es que no es homogéneo y lo más complicado es el trabajo. La residencia de estudiante es más sencillo. Lo que sin duda puedes hacer es viajar. De acuerdo. También han hecho una nueva pregunta Sí. para Jesús. ¿Los 500.000 euros para adquirir el inmueble que el Golden Visa debe ser adquirido al cash o puede ser una deuda hipotecaria? No hay problema con que haya deuda hipotecaria, pero los 500.000 tienen que ser libres de cargas. Es decir, todas las prendas, todas las cargas, deuda hipotecaria tiene que computarse a partir de los 500.000. De acuerdo, La de inversión no será acuerdo. de 500.000, sino que será de 600.000. O también eh, es posible que si no son familiares, no hay una relación conyugal o de filiación, se puede obtener una Golden Visa para 2 personas si la inversión se dobla. Es decir, con una inversión de 1 millón libre de cargas, podríamos obtener una visa para 2 personas si estas 2 personas compran un inmueble. De acuerdo, me queda Y claro. ahí en No sé general si... el mercado hipotecario es bastante, primero, los tipos de interés normalmente están referenciados al Euribor y el Euribor está bajo mínimos, con lo cual son tipos de interés, es a Euribor con un diferencial a lo mejor del 1%, con lo cual son tipos de interés realmente bajos. Y en general, los bancos españoles financian hasta el 80% del valor del inmueble. Con lo cual, bueno, pues fácilmente con una inversión de 500.000 euros, fácilmente podrá acceder a un inmueble de 1,5 millones o algo más, ¿no? O sea, sí, con un tipo de interés bastante reducido. De acuerdo. No sé si, Javier, de las preguntas que fuiste contestando, ¿hay alguna que quieras comentar para que Sí, bueno, hay una pregunta muy buena de una holding, de una EDVE que tiene el dividendo exento. Bueno, ahora lo tiene exento al 95%, pero hay un punto que está bien traído, que es que, claro, al ser la EDVE una sociedad limitada española normal o anónima, está sujeta al régimen de pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. Es decir, durante el año hay que hacer una serie de pagos para ir adelantando el impuesto sobre sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que la norma en ese sentido ha querido recibir más pago a cuenta del impuesto finalmente debido. Entonces, desde hace unos años se estableció que en función de los ingresos contables de la sociedad se determinaría ese pago a cuenta. Claro, esto afectó mucho a las holdings porque, claro, un dividendo es un ingreso contable para la holding, pero no genera un ingreso tributario porque está exento al 100%, ahora al 95%. No obstante, claro, al ser un ingreso contable generaba, o sigue generando, una obligación de adelantar ese impuesto que luego te tienen que devolver cuando presentas tu declaración en julio. Entonces, eso genera una tensión de tesorería, puesto que tienes que adelantar dinero a la administración que luego tienes que recuperar, pero luego tienes que volver a ingresar el del año, ¿no? Entonces, ahí hay varias soluciones. En general, la más eficiente es retrasar el pago de dividendos de las participadas al mes de diciembre y entonces esperar a que las participadas de la EDVE distribuyan sus dividendos en el mes de diciembre, que es justo el mes que no captura el pago a cuenta. Los dividendos del mes de diciembre ya se pagan en la declaración que se presenta en julio, ¿vale? Pues una forma de hacerlo es así. Esto afecta a sociedades que tengan un importe neto de cifra de negocios superior a 10 millones de euros. Entonces, las pequeñitas no, pero en cuanto que el importe es superior a 10 millones de euros, pues tiene un impacto.
De acuerdo, acá hay una última pregunta que ahí quiero que, no sé si es parte para Javier y parte para Jesús, que es los poseedores de pasaporte comunitario no español tienen que pagar impuestos de sus rentas mundiales extraespañolas si residen temporalmente o permanentemente en España. Entonces, pasaportes no de tal tienen que pagar impuestos en sus rentas mundiales si residen temporalmente. Entonces, la nacionalidad no tiene ninguna consecuencia en las reglas fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene un pasaporte italiano, por ejemplo, y es peruano y tiene pasaporte italiano o francés, puede venir a España porque es un ciudadano europeo, puede venir a España y será residente fiscal o no si cumple los requisitos del 183 días y el centro de intereses económico, que entiendo que no cumplirá el centro de intereses económico. Con lo cual nos centraremos en los 183 días. Si cumple esa regla, pagará impuestos sobre su renta mundial, salvo que encaje en el régimen especial de los trabajadores desplazados, la ley Beckham, y en ese caso pues solo va a pagar sobre sus rentas de fuente española, simplificándolo un poco, ¿no? Pero la nacionalidad no tiene ninguna consecuencia en la regla fiscal. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, esas son todas las preguntas. Si no hay ninguna adicional que quieran comentar, porque hay algunas que ya han sido respondidas en vivo y las pueden, los participantes que la han realizado pueden verla en la parte inferior donde las escribieron. También están ya la respuesta que les ha dado Javier para aclararlas y precisarles algunos temas, además de las que ya hemos compartido aquí en vivo, ¿no? Que respondió tanto Jesús como Javier. Entonces, con esto, en verdad, terminamos el webinar, ¿no? Los invito a todos a visitar nuestras redes sociales que han estado publicadas aquí, escribirnos, tanto a mí como a los participantes, los que nos han acompañado aquí de Gómez Acebo, para si tienen alguna duda o consideran que es necesario ayudarlos, necesitan nuestra ayuda para hacer alguna planificación. Agradezco a Javier y Jesús que nos hayan acompañado y nos hayan dado estas opciones tan interesantes y que nos dan unas grandes alternativas para esta planificación. Y no sé si quieren decir algo antes de terminar este webinar. Nada, agradecer a Payet la organización y muy especialmente a ti, Vanessa, por coordinarlo y sobre todo moderarlo de una forma tan interactiva que yo creo que lo ha hecho muy entretenido, ¿no? Y espero que a todo el mundo le haya interesado. Sí, yo igualmente quiero agradecer a Payet, también a ti, Vanessa, la organización. Simplemente aclarar una cuestión que veo que ha surgido otra vez en las preguntas. La Golden Visa no tiene sentido para aquellas personas que tengan un pasaporte de la Unión Europea, porque no da ningún derecho adicional. Entonces, o sea, el hecho de tener un pasaporte de la Unión Europea, ¿se puede aplicar una Golden Visa teniendo un pasaporte de la Unión Europea? Bueno, se podría, pero no tiene ningún sentido, porque no se obtendría ningún beneficio adicional. ¿De acuerdo? Simplemente hay que dejar aclarar esta cuestión, que creo que habría surgido alguna duda. Y nada, simplemente pues, me uno a los agradecimientos de Javier y la verdad que ha sido un placer. Perfecto. Muchas gracias a Javier y Jesús por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y haber participado con nosotros de este webinar. Los esperamos en los próximos que vamos a organizar. Ese no va a ser el único que organicemos también con Gómez Acebo. Hay otras oportunidades para seguir discutiendo. Así que muchas gracias a todos y sigamos cuidándonos en esta época. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.